Vamos a ver límites por coordenadas polares, ¿sí? ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares es un tipo de escritura, al igual que las coordenadas cartesianas, ¿sí? Es una representación vectorial para identificar cuánto valen las transformaciones de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. X es igual a R, que es el radio del origen al punto P, por el coseno del ángulo, ¿sí? El ángulo del vector. Y es igual a R por el seno del ángulo. R va a ser igual, cuadrado, va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y tenemos otra transformación que es arco tangente y de y sobre x es igual al ángulo θ, ¿sí? Con esto vamos a trabajar para transformar las coordenadas. ¿Cómo se define el límite para coordenadas polares? Es decir, yo tengo que calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0. Es importante tener en cuenta que el límite siempre tiene que tender a 0, 0. Si no, no sirve el método. ¿Sí? Bien. Y esto va a hacer que el límite de r tenga a 0, tiende a 0, de la función tendiendo a rθ. ¿Sí? Recuerden que ahora, cuando pasamos de coordenadas, la función va a depender de r y de θ, del ángulo, ¿sí? Del radio y del θ, que es la apertura del vector. Bien, hay que tener en cuenta esto que está acá. Si lo analizamos un poquito, fijamos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Lo vimos acá. Si x tiende a 0 y y tiende a 0, ¿qué va a ocurrir? X tiende a 0, y tiende a 0, R tiende a 0. Por lo tanto, podemos analizar para cuando X ahí tiende a 0, que R tiende a 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Si yo aplico este valor directamente, R tiende a 0, yo voy a poder calcular el valor del límite. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre si cuando calculo el límite, para R tendiendo a 0, me queda la función con respecto a θ, al ángulo? Si me queda en función del ángulo, el límite no existe, ¿sí? Esto me permite calcular el límite a través de coordenadas polares para R tendiendo a 0, pero si el resultado queda en función del ángulo, el límite no existe. Bien, vamos a calcular un ejemplo.